Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Matinal Cadena SER. Con Sergio Soto. ¿Qué tal? Buenos días. Operación Salida. Nos vamos de Puente de Mayo con 6,5 millones de desplazamientos por carretera. Atascos ayer por la tarde y ahora de momento, si hemos madrugado, no vamos a tener problemas para movernos, pero vamos a empezar a verlos en un par de horas. Coincide en el puente el Gran Premio de Motociclismo de Jerez y la Feria de Abril. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días. Al menos 2 personas perdieron la vida al inicio de la Operación Salida, según el primer balance ofrecido por la DGT hasta las 8 de la tarde de ayer. Accidentes mortales en Ciudad Real y en Valencia. El año pasado en el Puente de Mayo hubo 21 víctimas. Tráfico alerta de complicaciones a lo largo de esta mañana. Entre las 9 y las 2 de la tarde se pueden repetir las retenciones que se registraron ayer en la salida, sobre todo de Madrid, con muchos viajes hacia las zonas turísticas de la costa de Andalucía y Levante. Este fin de semana se celebra además el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez de la Frontera, para el que se han establecido medidas propias de vigilancia. Y hoy termina la Feria de Abril, por lo que puede haber problemas en los accesos a Sevilla. El operativo, con agentes, helicópteros, radares y drones, se va a mantener hasta el martes 2 de mayo porque es festivo en Madrid. Poco a poco nos acercamos a lo último de este episodio de calor muy inusual, con temperaturas que han superado en 15 grados las normales en esta época. Pero ahora vienen tormentas y con la sequía crece el riesgo de incendios. Meteorólogo del SER, Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Tendremos 2 tipos de tormenta. A primeras horas de la tarde, en el centro de la península, dejarán poca agua e irán acompañadas de fuertes rachas de viento y algunos rayos. De aquí el peligro de incendio forestal. Durante la tarde, chubascos en el Cantábrico y de nuevo tormentas hasta la próxima noche en la cordillera Cantábrica, en los Pirineos, el sistema ibérico, y algunas dejarán lluvia torrencial e irán acompañadas de granizo, especialmente entre Aragón y Cataluña, y donde más agua se va a acumular en la mitad este de Cataluña. Temperaturas bajando en la mayor parte del país, un poco más altas que ayer en el Mediterráneo. Mañana y el lunes ya bajarán de manera generalizada. Durante las tardes el ambiente será entre suave y cálido, las noches y las mañanas algo frescas. Con la previsión de alertas de la Agencia Estatal de Meteorología a la mano, el Ministerio del Interior ha adelantado un mes la activación de la campaña contra incendios. Las brigadas de refuerzo contra los fuegos, los soldados de la Unidad Militar de Emergencias, hidroaviones y demás, ya están activados y disponibles para cualquier comunidad. Por fin, ya sí, ha empezado su gira por Europa. El primero de sus 2 conciertos en Barcelona, Bruce Springsteen. Todo hasta aquí había estado rodeado del espectáculo, porque vuelve después de varios años, por los invitados ilustres que vienen al concierto, y ya el momento, el gran momento, lo hemos vivido esta noche. Es esto que escuchábamos, Glory Days, con la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, en los coros, junto a la cantante Patti Scialfa, que es también la pareja de Bruce Springsteen, y a la actriz Kate Capshaw, que está casada con Steven Spielberg. Todo estrellas para una noche de gloria en Montjuïc. Radio Barcelona, Marina Laminos, buen día. Buen día, una noche de gloria para un apoteósico inicio de gira que llevará al Bosch por toda Europa y que sella su relación idílica con Barcelona. Más de 60.000 personas corearon sus grandes temas. Un Springsteen a sus 73 años insaciable, acompañado de la mítica E Street Band, que defendieron un repertorio lleno de clásicos. Badlands, coreada por todo el público. Y uno de los momentos de la noche, Glory Days, con los coros de Michelle Obama. No acabó ayer el paso del Bosch por Barcelona. La siguiente fecha, este domingo, mañana, también en el Estadio Olímpic, ya con sold out. Gracias, Marina. Con esto y con más empezamos ya Matinal SER. Es hora de dialogar, es hora de intercambiar puntos de vista, es hora de descubrir que podemos estar de acuerdo. Es hora de Aimar, hora 25, con Aimar Bretos, Cadena SER, la fuerza de la voz. Buenos días.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 79.852, serie 118. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Matinal Cadena SER. Sergio Soto. El Gobierno ha enviado ya a Bruselas el programa de estabilidad para los próximos 3 años. Y ojo, porque tiene proyecciones importantes. Una de ellas es la del paro. Echa cálculos el Ejecutivo y espera que bajemos de aquí a 2026 a menos del 10% de paro, por debajo de los 2 dígitos. Es una cifra que no hemos visto en los últimos 16 años, desde 2007, cuando estaba a punto de estallar la burbuja del ladrillo. Y además espera que siga bajando la temporalidad. En números, según las previsiones del Gobierno, en 2026 vamos a tener 1,7 millones de asalariados más que en 2022. Eso incluye el trabajo a tiempo parcial. Jefe de Economía de la SER, Javier Ruiz, buenos días. Buenos días. El Gobierno promete a Bruselas que va a dejar el paro en el 9,8%, menos de un dígito desde el 13,6% en el que está a día de hoy. Eso significa crear 1,1 millones de puestos de trabajo y, sobre todo, dejar el paro en la tasa más baja desde 2007, desde antes de que estallara la burbuja. El Ejecutivo añade además que la temporalidad se va a reducir al 14%, al mismo nivel que Europa, porque contradice las previsiones de los organismos internacionales, incluso de la Comisión Europea. Dice que la economía no se va a frenar, sino que se va a acelerar. Según los cálculos del Gobierno, vamos a crecer un 2,1% este año y un 2,4% el que viene, porque el Gobierno dice van a subir los sueldos y esos sueldos van a tirar del consumo. El cálculo del Ejecutivo es que este año los salarios van a subir un 4,7% y el año que viene otro 3,3% más. A cambio, la inflación va a seguir alta más tiempo, probablemente, dice el Ejecutivo, hasta 2025-2026. Así que vamos a seguir creciendo y algunos van a tener que pagar más impuestos, Javi. Por ejemplo, con el que grava la banca y las eléctricas por los beneficios extraordinarios, el Gobierno espera recaudar cerca de 6.000 millones, que es más de lo que calculaba en un principio. El capítulo de las malas noticias es el capítulo fiscal, porque el Gobierno insinúa que va a aprobar nuevas subidas de impuestos. Lo hace con la frase: se requiere mejorar la recaudación a través del ensanchamiento de bases tributarias. Eso significa más impuestos. ¿Cómo? El Ejecutivo no lo detalla, pero sí insinúa 2 caminos. El primero, retirar las que dice son numerosas exenciones y deducciones, es decir, quitar desgravaciones, y, segundo camino, añade, avanzando en la incorporación de nuevos tributos de acuerdo con las tendencias más recientes. Así que lo que el Ejecutivo está diciendo es: habrá menos desgravaciones y habrá más impuestos, nuevas figuras tributarias. Esto es lo que se promete a Bruselas y esa es la clave. El Ejecutivo está prometiendo nuevas subidas de impuestos. Gracias, Ruiz. Hasta luego. El plan de estabilidad ha vuelto a poner el foco sobre la economía después de que hayamos conocido el viernes otros datos, que el PIB, el indicador para medir la economía española, que la economía española, por tanto, ha crecido un 0,5% trimestral. Es más que en el trimestre anterior, que creció un 0,2%, pero la inflación, nos decía Javi, va a seguir con nosotros y de hecho ha repuntado. Los precios han vuelto a subir en abril, después de la bajada de marzo, más de un 4%. Y de la economía, atentos también a una operación importante que se está cociendo y que adelanta el Wall Street Journal. Es el intento de JP Morgan y PNC Bank de comprar el First Republic, un acuerdo al que seguiría después la incautación del gobierno del banco. Es importante porque el First Republic es uno de los bancos medianos, de los bancos de familias de Estados Unidos por excelencia, y lleva semanas bajo muchísima presión desde la crisis del Silicon Valley Bank. Aquello asustó también aquí en Europa. Ahora Estados Unidos intenta contener el colapso de otro de sus bancos. La SER en Cataluña ha accedido a la última declaración ante el juzgado de Dani Alves, el futbolista investigado por una presunta violación a una chica en una discoteca. Alves vuelve a cambiar el relato. Primero negó haber tenido nada con ella, luego llegó a decir
que fue ella la que le atacó a él. En los nuevos detalles que hemos conocido, lo que sostiene es que todo fue consentido y que ella, la chica, le dijo 2 veces que estaba disfrutando de la relación sexual. Andrea Villoria. Según la declaración del futbolista, a cuya transcripción ha accedido la cadena SER, Dani Alves se sentó en la mesa 6 del reservado, la mesa Moet, la única que tiene un baño privado. Allí estuvo primero con 2 chicas, a las que echó porque le incomodaban haciendo fotos. Entonces hizo un gesto al camarero que le trajo a 3 jóvenes más, entre ellas la víctima de 23 años. Según Alves, notó que entre ellos había atracción sexual por la manera en la que ella bailaba y como tenía miedo que les vieran, le propuso que siguieran en el baño. Alves declaró literalmente que ella dijo que sí, que no había problema, que le dijo que iba él primero y que la esperaría dentro. En el baño tuvieron sexo y, según la versión del futbolista, mientras ella le hacía sexo oral, él le preguntó 2 veces si le gustaba y ella dijo que sí. La versión de ella, que nunca ha cambiado, es lo contrario, que la encerró y la violó. Al salir se derrumbó mientras él pasaba por su lado sin mediar palabra. En su declaración, Alves dijo que no la vio, que si no se hubiera acercado a preguntarle qué le pasaba y que él, textualmente, fue un cómplice de sus ganas. Queda un mes para las elecciones. Así que la tarde del viernes también, así van a ser todas las tardes o casi todas, ha estado llena de actos políticos. Desde A Coruña, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, atacaba a Feijóo y su nuevo lema de derogar el sanchismo. Después de un año viéndole, oye, habéis ganado los gallegos con su salida, ¿eh? Pero hemos perdido el resto, Porque menudo nivel. Ahora el sanchismo, que quieren derogar el sanchismo, ¿no? El sanchismo, el felipismo, el zapaterismo, que se llama socialismo. Llevamos 143 años de vida. Y Feijóo, que efectivamente desde Castilla y León llamaba a derogar lo que denomina sanchismo, acusa a Pedro Sánchez de dedicarse a hacer oposición en lugar de gobernar. Oposición a todo, dice. Se dirigía así al presidente de esa comunidad, a Mañueco. Hasta hace poco te hacía oposición a ti todos los días. Después le tocó a Ayuso. Ahora está entretenido con Juanma Moreno. Queridos amigos, menudo líder del gobierno de España, que le hace oposición a los que ganan las elecciones en las comunidades autónomas. Y se lo hace porque las pierde allí. Vamos a escuchar otra vez a Feijóo porque en esa línea iba a más. Ahora propone que gobierne la lista más votada siempre. Y somos un partido que trabaja, que no nos regalan nada. Que normalmente nunca gobernamos cuando no ganamos, que le hemos propuesto al Partido Socialista formalmente ahora, y lo vuelvo a reiterar, que gobierne la lista más votada en todos los municipios. Ahora decimos porque esto lo propone Feijóo desde Castilla y León, donde perdieron y formaron gobierno en 2019, como ocurrió en Madrid, como ocurrió en Murcia y en otras comunidades. Y Yolanda Díaz, en otro de los actos de la tarde del viernes, un encuentro sobre economía en el que ha apostado por una reforma fiscal. No estamos de acuerdo con que tengamos impuestos a la fortuna muy moderaditos, seamos francos, en fin, no voy a dar titulares, pero en fin, muy ligeritos de manera coyuntural. Por tanto, la tarea pendiente de nuestro país es una reforma fiscal estructural profunda en la que se acaben de una vez por todas los privilegios en España. Pero para apuesta política, este uno para todos y todos para uno de Vox, que ha presentado su programa para las municipales. Un programa, sí, lo ha adelantado el diario El País. Uno para los más de 8.000 ayuntamientos que hay en España. Un único programa en el que cambia el nombre del municipio, pero las propuestas se van repitiendo. Así que a los almerienses les propone mejorar la red de metro, aunque allí no existe el metro. En Elche, a los ilicitanos, les explica que van a acabar con las zonas de bajas emisiones, aunque no hay en la ciudad. Y a los madrileños, vaya, les promete que va a proteger las playas. Eso sí que es una promesa. David Junquera, buenos días. Buenos días, vamos a explicarlo con un ejemplo práctico. Pongamos que en el pueblecito de Algodre, unos 150 habitantes, provincia de Zamora, Tomás, un parroquiano al que le gusta Vox, quiere consultar el programa de la formación. Se mete en internet y lo primero, se topa con un vídeo. Los barrios y los pueblos son fundamentales para nuestras vidas. Tomás piensa, ahí le han dado. Y previo peaje introduce sus datos personales para instantes después recibir en su correo el programa Cuida lo tuyo. Ha llegado la hora de volver a lo local. El documento en PDF tiene varios capítulos, todos con el mismo encabezado, Cuida Algodre, como muy personalizado, pero empieza a leer y parece que las propuestas no se acercan mucho a la realidad de su pueblo. Zona de bajas emisiones, metro, playas, focos de delincuencia.
La patria empieza en los barrios y en los pueblos. Es lógico que un pequeño pueblo zamorano no tenga un programa específico, pero es que tampoco lo tienen la propia Zamora, Sevilla, Girona o Madrid. Para todos es el mismo y para todos, claro, hay incongruencias. El único cambio es ese encabezado que se genera demanda tras introducir tu población. En un mundo cada vez más global, es bueno recordar que nuestras experiencias no tienen lugar en el vacío. Vacío de propuestas específicas y lleno de propuestas globales, las mismas para toda España, está el programa de Vox para autonómicas y municipales. Este sábado, desde las 3 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel, juega el líder. En el balón ahora que sí en la frontal del área rival, busca el remate y un rechace, le cae a Lewandowski, le pega a Lewandowski, gol. Yeah. Gol del Barça. Desde el Camp Nou, Fútbol Club Barcelona, Betis. Y además, Elche Rayo y Real Madrid, Almería. Habilita Marco Asensio, la bananita de Marco Asensio, Vinicius, gol. ¡Venga! Y también una nueva jornada de la Liga Smartbank, de la Liga Endesa de baloncesto, de la Liga F y lo mejor del fútbol internacional. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú. Con Dani Garrido. Cadena SER. La fuerza de la voz. En la guerra de Ucrania, donde han vuelto los ataques rusos con bombardeos en los últimos días, son ya 26 los muertos, la mayoría en la ciudad de Umán. Allí, los servicios de rescate todavía buscan a los niños desaparecidos bajo los escombros de un edificio. Lo ha contado esta noche la CNN. Creen que hay un niño y una niña atrapados. Todo porque Rusia, según la prensa ucraniana, ha entrado en una nueva táctica de ataques con misiles solo dirigidos contra civiles. Esto en un contexto de cierta inestabilidad entre los mandos de Putin. El presidente ruso acaba de destituir a su jefe de logística militar. Llevaba solo 8 meses en el cargo. Se le conocía por méritos como ser el que fue llamado carnicero de Mariúpol, la brutal masacre que Rusia perpetró allí. División en la cúpula del ejército ruso. Informa para la SER desde Moscú Javier González Cuesta. Zozobra en el alto mando ruso, donde el general encargado de su logística, Mikhail Mizintsev, ha sido destituido sin más explicaciones. El militar fue nombrado en el cargo hace apenas 8 meses en uno de los golpes de timón del Kremlin durante la primera contraofensiva ucraniana. Su predecesor había sido duramente criticado por el fracaso logístico de la ofensiva rusa, y Mizintsev, apodado el carnicero de Mariúpol, fue acogido con elogios. Además de este general, otros altos cargos de la cúpula militar han sido destituidos por Putin. El presidente ruso ya no solo está en la lista negra ucraniana. Moldovia le prohibió ayer la entrada al país. Chisinau denuncia las presiones del Kremlin para que no mire hacia Europa y Moscú se ha enfadado. El expresidente Dmitry Medvedev afirmó ayer que Moldovia no existe como país y advirtió de que quizás aparezcan allí en un futuro. Relacionado también con la guerra, el desbloqueo que ha acordado la Unión Europea con los países del este que habían decidido vetar la importación de grano de Ucrania, de trigo, de maíz. Los agricultores de Polonia, de Hungría, Eslovaquia, Rumanía y Bulgaria se quejaban de que las ayudas al grano ucraniano les perjudicaban. Decidieron sus gobiernos un veto unilateral y ahora la Comisión cierra un pacto con ellos. Adriana Calvo, buenos días. Buenos días, Sergio. Sí, estos países se comprometen a retirar las medidas que vetaban la entrada del grano ucraniano en las últimas semanas. Se anunciaba el acuerdo del comisario europeo de Comercio en un vídeo en redes sociales, donde ha detallado el pacto. Aparte de los 100 millones de euros en ayudas para compensar a los agricultores afectados, la Comisión ha acordado medidas extraordinarias para lograr que 4 de los productos que llegan desde Ucrania, libres de aranceles, el trigo, maíz, colza y semillas de girasol, no permanezcan en los 5 países, sino que solo transiten hacia el resto de la Unión Europea y otras partes del mundo. Además, los 27 también han dado su visto bueno a prolongar durante un año más las medidas para retirar las barreras al comercio con Ucrania, que iban a expirar en junio. Y además, Rusia ha aprobado un decreto para dar la nacionalidad a los ucranianos que viven en las regiones ocupadas por sus tropas. Ángel Villascusa. El decreto se extiende sobre los ciudadanos de las provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporilla, a pesar de que Rusia no controla completamente esos territorios. Los ciudadanos que viven ahí estarán obligados a acogerse a la ciudadanía rusa y, si no, se enfrentarán a ser deportados. En un discurso en San Petersburgo, Putin ha hablado, tras la entrada en vigor de la ley,
Y ha dicho que los habitantes de esas zonas son rusos y pertenecen a tierras nativas e históricas de su país. Los ciudadanos de esas 4 regiones tendrán de plazo para formalizar su nuevo estatus hasta el 1 de julio de 2024. En Sudán la situación es desesperada. The situation is very difficult here. The access to healthcare is interrupted. Médicos Sin Fronteras denuncia que uno de los hospitales donde trabaja no tiene luz ni agua. Allí tiene que atender a cientos de heridos en estas condiciones. Y los combates continúan. Hace unas horas, de hecho, las fuerzas de apoyo rápido que se enfrentan al ejército del país han asegurado que controlan el 90% del estado de Jartum, Adriana. Sí, lo han anunciado las fuerzas paramilitares del país en redes sociales, aunque el ejército de Sudán dice que ese control se centra únicamente en casas y domicilios y no en bases militares. Por su parte, Naciones Unidas ha alertado de que los recientes enfrentamientos en el país han dejado más de 75.000 desplazados internos en solo una semana, mientras la situación en los hospitales es cada vez peor. Es el testimonio de un miembro de Médicos Sin Fronteras en un hospital del estado de Darfur del Norte, donde el número de heridos en la clínica asciende a 410. El hombre lamenta que no tienen luz ni agua, que no pueden realizar labores de salvamento por la noche debido a la falta de seguridad y que a causa de la gran cantidad de heridos solo pueden atender los casos más extremos. Muchos pacientes tienen que esperar a ser atendidos en el suelo por falta de espacio. Según los últimos informes, se calcula que al menos 512 personas han muerto y más de 4.000 han resultado heridas por los combates que se desarrollan en Sudán desde hace ya 2 semanas. Ama bu sapkınlığı teşvik edenler veya göz yumanlar ya Ahmet Muhammed el-Nakhwi el-alam tinderiz tahta el-anqab. Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ilk defa oy kullanacak. Un intento de golpe de Estado, unos terremotos de enorme magnitud que mataron a más de 50.000 personas y el debilitamiento de la democracia hasta destruir el sistema que un día fue un intento de ejemplo de conciliación entre el Islam y el Estado de Derecho hasta convertirse en el sistema de un hombre. El sistema de Erdogan. Son muchísimas las cosas que han pasado en Turquía desde que Recep Tayyip Erdogan llegó al poder por primera vez hace 20 años. Desde Turquía, Nuria Tesón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En 3 semanas hay elecciones importantes marcadas por una presión brutal que es ya muy evidente sobre los medios del sistema del presidente turco. Allegados suyos han comprado, por ejemplo, el principal periódico del país, se han cargado a periodistas incómodos, pero toda esta estrategia de propaganda puede descarrilar porque influye mucho, Nuria, el estado de salud de los últimos días del presidente y candidato. Hay muchos rumores sobre una enfermedad que marca la campaña. El presidente turco canceló todos sus compromisos ayer por 3er día consecutivo. Debía haber aparecido en una inauguración, debía haber tenido otros actos políticos, todos se cancelaron y apareció por videoconferencia. El martes por la noche fue cuando se puso enfermo, en directo, además, mientras estaba haciendo una entrevista en televisión. Y el ministro de Salud luego lo justificó explicando que se trataba de una infección gastrointestinal, algo que no todo el mundo se creyó. Las redes sociales enseguida empezaron a especular sobre si habría estado incluso ingresado en el hospital, pero desde el partido se han intentado acallar todas las sospechas sobre su estado de salud y además están intentando disipar las dudas porque hay gran preocupación porque le podría ocurrir. Tiene 69 años, en 2011 ya se había sometido a una cirugía intestinal, pero es que faltan solamente 2 semanas para las elecciones del 14 de mayo y son unas elecciones decisivas en las que por primera vez Erdogan podría no ganar. Bueno, con un presidente del que se duda, como dices, de su estado de salud, es la primera vez que podría perder las elecciones, perder contra una unión que incluye a los prokurdos que apoyan a la oposición. Entre otras cosas, hay mucha gente que tiene difícil poder votar porque se tuvieron que desplazar debido a los destrozos que causaron los terremotos y buena parte de ellos no están inscritos todavía en el sitio donde viven ahora, es decir, que no podrían votar. ¿Qué dicen las estimaciones de voto?
Las principales encuestas en las últimas 2 semanas sitúan la intención de voto a Erdogan entre el 43% y el 44%, pero su principal rival, el centroizquierdista Kemal Kılıçdaroğlu, obtendría entre el 46% y el 47%, por lo que sería necesaria una segunda vuelta de las votaciones el día 28 de mayo. El HDP pro-kurdo, además, aunque no ha presentado candidato, ayer mismo le dio un apoyo explícito a Kılıçdaroğlu, algo que ya habían hecho de una forma más o menos implícita, pero eso podría inclinar la balanza definitivamente después de que además otra coalición de 6 partidos, la Alianza Trabajo y Libertad, anunciara también esta semana que le daba su apoyo explícito al oponente de Erdogan. Y a pesar también de que entre los votantes del AKP ha empezado a aumentar un poco la intención de voto, sobre todo gracias a una lluvia de promesas por parte del presidente, y por eso era tan importante que estos días estuviera en la calle, y esa enfermedad ha venido un poco a estropear los planes. Por el momento, la coalición que gobierna ahora, formada por el AKP y el MHP, perdería la mayoría absoluta en una simulación del reparto del hemiciclo, pero con esta recuperación de la intención de voto estaría un poquito más cerca de mantenerla, con 10 escaños, y hace una semana eran 30. No olvidemos que Erdogan gobierna Turquía desde 2003, primero como primer ministro y después como presidente desde 2014, y esta vez le están viendo las orejas al lobo. Tanto es así que ayer mismo el ministro del Interior declaraba que las elecciones del 14 de mayo son un golpe de Estado de Occidente. Tan consolidados se sienten en el poder. Desde Turquía, Nuria Tesón, gracias, buenos días. Gracias, buenos días. En Matinal, los deportes. Real Madrid y Fútbol Club Barcelona vuelven a ser los protagonistas de la jornada en primera, aunque la Liga ya parece decidida. Álvaro Prats, buenos días. Atención, Álvaro Prats. Buenos días. Los blancos reciben a la Almería a las 6:30 en el Santiago Bernabéu, sin Luka Modric, que será baja para las próximas 2 semanas por una lesión en el bíceps femoral, y se espera que no llegue ni a la final de la Copa del Rey ante el Osasuna del día 6 de mayo, ni a la ida de las semifinales de la Champions League ante el Manchester City del día 11. Tampoco estarán para el enfrentamiento de hoy ni Álava ni Mendy. Vuelven a la convocatoria Benzema y Courtois. La del croata es una ausencia sensible para el técnico italiano Carlo Ancelotti. Claramente estamos dolidos por esto, pero en el fútbol esto puede pasar. Ojalá pueda recuperar pronto y tenerlo en los partidos importantes que se quedan de la temporada. El equipo de Rubí tiene las bajas de Babic, Bilal Touré y Sviderski. A las 9 el Barça recibe al Betis en el Camp Nou. La novedad en el conjunto azulgrana es la vuelta a la convocatoria de Ousmane Dembélé. También se recupera para el enfrentamiento Christensen. Los de Xavi, camino de sentenciar la Liga, y en el Betis buscarán recortarle distancias a la 4ª posición de la Real Sociedad. A las 4:15 el Elche se enfrenta al Rayo Vallecano en el partido en el que los ilicitanos pueden ser matemáticamente equipo de segunda división si pierden. En el partido que abría la jornada 32 en primera división, la Real aumenta a 8 puntos la distancia con el Villarreal en la pelea por los puestos Champions, tras vencer 0-2 a los Osasuna con goles de Sergio Herrera en propia puerta y Takefusa Kubo. En segunda división, el Ibiza es el segundo equipo junto al Lugo, que desciende a la primera federación tras la derrota ante el Racing por 1-0. Hoy a las 2 Andorra Mirandés, a las 4:15 Oviedo Ponferradina, Granada Eibar a las 6:30 y a las 9 Zaragoza Las Palmas. En Euroliga de baloncesto, además de conocer las sanciones por la batalla campal entre los jugadores del Real Madrid y Partizan, que se han saldado con una multa de 50.000 euros a cada equipo y 5 partidos a Yabusele y 1 a DEC, jugadores del Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona pone 2-0 su eliminatoria ante el Zalgiris Kaunas tras vencer 89-81 en el Palau Blaugrana. En el Mutua Madrid Open, turno de Zapata en el cuadro masculino, de Badosa y Masarova en el femenino. Mañana ya en 16avos de final, Alcaraz se enfrentará a Dimitrov, Munar Arnaldi, Davidovich contra Rune y Bautista a Kachanov. En Fórmula 1, sesión al sprint en el Gran Premio de Azerbaiyán a partir de las 3:30, carrera independiente a la del domingo, solo con puntos en juego. La pole del domingo es de Leclerc por delante de los Red Bull. Sainz saldrá cuarto y Alonso sexto. Sobre el nuevo formato ha hablado el piloto asturiano. Ahora que tenemos un coche competitivo, este tipo de formatos o el riesgo creo que no nos ayudan demasiado, a no ser que cometas un error o que cometa un error tus rivales. Y en MotoGP también carrera al sprint en el Gran Premio de Jerez a partir de las 3. La pole del domingo es de Aleix Espargaró por delante de Maverick Viñales y Dani Pedrosa, el veterano piloto que participa como piloto invitado en el circuito de Jerez. ¡Hola Barcelona! ¡Hola Cataluña!
1, 2, 3, 4. Con la música de Bruce Springsteen anoche en Barcelona nos vamos. El domingo repite. Se quedan ahora con la hora extra con Dani de la Fuente. La información vuelve en 30 minutos en A Vivir con Javier del Pino y en todo momento en cadenaser.com y en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz sábado. Matinal Cadena Ser con Sergio Soto.